El silencio ha sido roto, y no ha sido con un murmullo ni una declaración medida, sino con un trueno que resuena en cada rincón de la farándula, y más allá, alcanzando los hogares que le han brindado su incondicional apoyo durante años. La figura de Godber Demirci, habitualmente reservada en lo que concierne a su vida personal y a los vendavales mediáticos, ha optado por la vía de la confrontación directa. Una postura que solo se adopta cuando la ofensa ha traspasado la línea de lo tolerable y ha herido la fibra más íntima de su honor. La magnitud de lo que se ha puesto en tela de juicio es tan considerable que una simple nota de prensa habría sido insuficiente, y por eso, su voz se ha elevado, clara y tajante, para detener en seco la maquinaria de la difamación, que amenazaba con devorar su reputación. Este es un momento decisivo en la carrera del actor, un instante en el que las palabras se convierten en escudos y espadas, defendiendo un legado que se ha construido con esfuerzo y la confianza de millones de seguidores que hoy observan con aliento contenido. La respuesta ha sido fulminante, un golpe de efecto que busca no solo limpiar su nombre, sino también exponer la dudosa moralidad de aquellos que han sembrado la duda. La frase lapidaria, que ha escogido para encapsular su defensa, un dardo directo al corazón de sus detractores, se convierte desde ahora en un emblema de su resistencia. Hay quienes no pueden quejarse de mí. Es una sentencia que, lejos de ser una simple negación, lleva consigo el peso de una verdad que solo el tiempo y las acciones pueden demostrar. Esta declaración es una convocatoria a la memoria, un recordatorio implícito a los acusadores de que su historial conjunto, la historia que comparten tras bambalinas, está a prueba, y que en ese recuento de cuentas pasadas no encontrarán fallas que justifiquen el ataque artero. El desafío está lanzado, y la opinión pública, siempre ávida de drama y autenticidad, se encuentra dividida entre el escepticismo natural y la fe ciega en el ídolo que ha brillado con luz propia en la pantalla. Conclo. Nadie esperaba una reacción tan inmediata, un contraataque tan bien orquestado que, en lugar de evadir la polémica, la enfrenta de frente, utilizando la misma intensidad para desmentir lo que se le imputa. Es una jugada audaz en el tablero mediático, una que subraya la convicción del actor en su propia inocencia y en la debilidad de las pruebas en su contra. La acusación de traición, una palabra tan fuerte que evoca imágenes de puñaladas por la espalda y lealtades rotas, ha sido el detonante de esta explosión de sinceridad y rabia contenida que ha caracterizado la réplica de Demirci. En el mundo del espectáculo, donde las alianzas son a menudo tan frágiles como el cristal, y los intereses pueden cambiar de un día para otro, el término traición no es solo un rumor, es una mancha que puede ser indeleble, y que arruina carreras construidas con años de dedicación y sacrificio. Por eso, la celeridad con la que ha actuado, el impulso de salir a la luz pública casi al instante de conocerse los señalamientos, habla de una profunda indignación que no podía esperar el proceso lento de los comunicados oficiales. Su respuesta es un grito visceral, la reacción de un hombre que se siente injustamente atacado en el pilar fundamental de su carácter, y por ello, ha elegido la inmediatez como su principal arma, buscando neutralizar la narrativa malintencionada antes de que arraigue profundamente en el imaginario colectivo. El eco de estas palabras, hay quienes no pueden quejarse de mí, resuena con una cadencia de profunda certeza, implicando que las fuentes de la supuesta traición no tienen la autoridad moral ni la posición histórica para lanzar tales improperios. Esto sugiere que el actor no solo niega la acusación, sino que pone en tela de juicio la legitimidad de sus denunciantes, elevando la controversia a un nivel de conflicto personal, donde las viejas cuentas parecen estar a punto de ser saldadas públicamente. Los expertos en comunicación analizan cada sílaba, cada inflexión de su voz, buscando la mínima fisura en su armadura, pero encuentran una solidez que desarma a la crítica y confunde a los que esperaban una respuesta más ambigua, una que diera pie a más especulaciones. La audiencia está enganchada, esperando el próximo movimiento en este ajedrez de reputaciones, consciente de que un paso en falso podría cambiarlo todo. Pero Demirci parece estar firmemente plantado en su posición.
La intensidad del momento ha generado un torrente imparable de comentarios en las redes sociales, donde el hashtag con su nombre ha escalado hasta la cima de las tendencias mundiales en un abrir y cerrar de ojos, demostrando la fascinación global que despierta esta inesperada confrontación. Miles de mensajes de apoyo se mezclan con los de aquellos que exigen pruebas y aquellos otros que, sin esperar más, condenan o absuelven basándose únicamente en la fuerza de la declaración. Este circo mediático, alimentado por la contundencia de la negación, no hace más que confirmar que la fórmula de la inmediatez emocional, utilizada por De Mircea, ha sido un acierto estratégico que ha capturado la atención de las masas, transformando un rumor de pasillo en una noticia de primera plana con potencial de viralización masiva. El actor ha tomado el control de la narrativa, obligando a los medios y al público a reaccionar a su verdad, en lugar de a la versión filtrada y maliciosa,